Hola y bienvenido a este video. El día de hoy te voy a compartir algo muy interesante. Tengo una charla con un compañero, un colega, un trader 100% algorítmico. Como yo les he comentado anteriormente, me encuentro desarrollando, testeando mis modelos cuantitativos en estrategias algorítmicas. Así que considero importante traer a ustedes esta conversación porque es algo que nos puede servir a cualquiera de nosotros que esté intentando hacer un traspaso de algo discrecional o cuantitativo hacia un enfoque algorítmico, y es conocer el paso a paso o las alternativas que tenemos para desarrollar este tipo de estrategias. Bien sea sabiendo programar, sin saber programar, vas a enterarte a lo largo del video qué alternativas tú tienes si es que no sabes programar, porque también es probable, es posible llegar a desarrollar robots 100% automatizados sin saber programar. Así que espero que esto te sirva. Yo estuve hace algunas semanas compartiendo en un webinar cómo empezar a recolectar datos para luego encontrar las ventajas explotables. Revisa mi anterior video si quieres tú exportar datos de Ninja a Excel y empezar a procesar estadísticas. Luego, una vez que tú ya sabes que existe un comportamiento repetitivo y verificado que quieres automatizar, vas a tener que seguir el proceso, que es el que vamos a ver en el video, del desarrollo de una estrategia de trading algorítmica. Así que suscríbete a mi canal, dale un like a este video si te interesa que traiga más de este tipo de contenidos. Eso me motiva y me ayuda bastante a brindar más y mejor información respecto a mis proyectos, mis desarrollos, mis herramientas y sobre todo mis algoritmos. Así que empieza el video. Hola, ¿qué tal? Me encuentro acá con un compañero, un colega en este mundo del trading cuantitativo y trading algorítmico. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocerán. Un saludo a mi amigo Ramón, redes sociales como Hobby Code, como siempre las voy a estar dejando por acá abajo. Para mí es un gusto tenerlo por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Ramón? ¿Qué tal, Jota? Bueno, primero de todo, gracias por invitarme a tu canal, a tu comunidad. Mil gracias, un placer estar por aquí y hablar con gente de este mundo. Nos dedicamos no a hacer trading, a mostrar el trading, la transparencia del trading, la realidad. Y al final estoy muy cómodo hablando de este tema y con personas así. A mí me da mucho gusto, te soy sincero, confieso, me da mucho gusto tenerte acá porque sé, al menos yo ya sé a qué te dedicas y me gustaría empezar por ahí. Tú haces un trading manual, discrecional, cuantitativo, algorítmico. ¿Cómo te defines tú? Yo soy un trader algorítmico, es decir, ejecución algorítmica, en la cual es 100% automatizada. Hay luego traders algorítmicos que a lo mejor pues las entradas las hacen manual, pero se basan en indicadores automatizados o en señales automatizadas. Pero en mi caso es totalmente automatizado y voy cambiando los robots cada cierto tiempo. No opero con los mismos y opero con más de uno en la misma cuenta, diversificando en activos y en estrategias. Excelente. Entonces, 100% algorítmico, 100% ejecución automatizada, ¿sí? Con distintos Así robots, es. ¿verdad? Ya, Distintos robots, distintos interactivos. distintos activos. Sería diversificación lo que comentas. Sí, sí, porque al final, bueno, los robots están basados en análisis técnico, o sea, no leen noticias, tampoco leen otra información que no sea el propio gráfico o indicadores del propio gráfico. Se Ya, basan en indicadores y comportamientos del precio. excelente. Hemos tenido siempre un debate a través del tiempo, al menos también acá en mi canal, y es la diferencia entre trading cuantitativo y trading algorítmico. Yo tengo mi definición acerca de esto. Yo siempre he considerado que todo lo que yo he compartido con mi comunidad es trading cuantitativo porque me baso en datos, siempre comparto datos lo más objetivos posibles. Entonces yo defino mi operativa como una operativa cuantitativa, a pesar de que, como tú comentas, la ejecución final pues es manual, pero siempre el enfoque o lo que hay detrás pues sale del estudio de datos. Entonces, ¿tú tienes alguna diferencia entre trading cuantitativo, trading algorítmico? ¿Para ti es lo mismo? Para mí, lo mismo es complementario, o sea, es decir, un trader cuantitativo es alguien que analiza sus estrategias o los comportamientos que tiene una estrategia. Un trader algorítmico es la persona que ejecuta las operaciones de forma automatizada, pero no tiene nada que ver, una cosa va antes que la otra. Es decir, el algorítmico es
la ejecución de las operaciones en el mercado y así es como lo veo yo, ¿eh? Y el trading cuantitativo es el trabajo que se hace previo a la ejecución sobre análisis de la estrategia o de los euros que tú tengas. Por ejemplo, hay muchas personas que a lo mejor, pues, por ejemplo, pagan cierto dinero por tener una estrategia, que alguien le dice la estrategia, pero en ningún momento son capaces de preguntar un backtesting de esa estrategia de los últimos 8 años, a ver qué ha pasado, o de un track record de la persona de un tiempo determinado. Solo un backtesting, aunque sea lo más sencillo de todo, ya es cuantificar una estrategia, ya tienes un índice, ¿no? de cómo va. Esto mucha gente no lo ve, no lo ve y tampoco lo pide y por tanto es un análisis previo. Luego viene el trading cuantitativo de verdad. El trading cuantitativo es aquel perfil que no solo analiza backtesting, sino que mira ratios, tira otros tests, estresa la estrategia, le cambia los parámetros a ver cómo se comporta. O sea, ahí hay un currazo, te puedes alargar muchísimo. Pero todo esto es antes de ser trader algorítmico o trader manual. Puedes ser ambos a la vez. Sí, ¿Cómo lo ves? siempre he pensado algo similar. Más que enfocar en el análisis de el desempeño de una estrategia, o sea, yo pienso que podría considerarse un trading cuantitativo no solo el estudio de los datos de una estrategia, sino del mercado también. O sea, el estudio de los datos del mercado y tratar de hallar ventajas explotables, para mí eso ya es un análisis cuantitativo. Ujú, sí es. Y siempre he comentado, incluso antes de empezar ya con el desarrollo de estrategias algorítmicas, que me parece esencial en lo personal, a mí me parece muy fundamental y ahora que tengo la oportunidad de preguntártelo a alguien como tú, con mucha experiencia, a mí me parece fundamental primero tratar de encontrar un comportamiento que sea repetitivo en el mercado, como yo lo he hecho hasta ahora para mi ejecución discrecional, que estudio los datos, trato de encontrar ciertas ventajas en esos datos y luego trato de adaptar mi operativa, bien sea discrecional o bien sea automatizada, a ese comportamiento que considero repetitivo del mercado. Este es el enfoque que yo adapto, ¿verdad? Este es el enfoque que yo incluso tengo ahora para desarrollar las estrategias algorítmicas. A mí me gustaría saber qué opinas tú de esto acá, porque yo sé que hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces, coméntanos un poco tú para que igual la comunidad conozca porque yo sé que esta no es la única forma, entonces para mí es muy importante que todos lo entiendan. Incluso aquí hay muchas personas que me siguen de hace tiempo, siempre nos hemos enfocado en estudiar los datos y hallar comportamientos repetitivos, y ahora ya vamos a enfocarnos al desarrollo de las estrategias adaptadas a esos comportamientos repetitivos, estrategias algorítmicas. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Crees que esta es la única forma de hacerlo? ¿Hay otra que nos puedas comentar, darnos un poco de luz en este aspecto? Bien, yo creo que así como lo has planteado, Jota, es una de las mejores maneras para plantear a la hora de crear una estrategia. O sea, desde el momento que se analiza, como bien dices, el mercado, variables del mercado, comportamientos del mercado, del precio de un activo, normalmente estos análisis requieren un poco de algoritmia, o sea, ya sean cálculos en Excel, ya sean descargas de CSVs para crear nuevas columnas, para ver comportamientos o taguear algunos comportamientos para luego analizarlos. Se requiere un poco de perfil técnico para hacer esto. Pero creo que es la mejor partida para crear una estrategia. Porque antes de crear una estrategia, o sea, aquí has explicado dos pasos, es preparar los datos y analizar el mercado para luego montar una estrategia sobre ese sesgo, ¿no? O ese comportamiento que has analizado. Eh, para mí eso es lo mejor. Lo Sí, que antes pasa de es que que... continuemos, disculpa que te interrumpa, mira que justo hice un webinar hace unos días donde yo les proporcionaba un indicador a las personas para que ellos recolecten datos de cualquier indicador técnico tradicional, MACD, RSI, lo que sea. El punto es que el indicador lo que hace es extraer los datos de los plots de los indicadores y de las velas. Entonces yo traté de explicar cómo me he enfocado yo en el estudio de datos para que así sea de forma discrecional. Ellos, por ejemplo, analicen los plots, el comportamiento de las velas y empiecen a hacer cierto estudio de datos. Como yo te comentaba, me parece que es la forma correcta, pero habíamos estado conversando y no es la única. Entonces, ¿cuál es la otra opción que tiene una persona que tal vez no se le ocurre algo que pueda aprovechar? Por ejemplo, porque creo que es difícil también, ¿verdad? Necesitas bastante experiencia discrecional para llegar a evaluar y decir, esto podría resultar. ¿Qué otra alternativa hay? La alternativa es utilizando builders, que es, bueno, es un software, es un programa bastante complejo, o sea, no es nada fácil,
en el cual lo puedes dejar constantemente buscando estrategias. ¿Y cómo hace para buscar estrategias? Pues, por ejemplo, tú le dejas seleccionada varios comportamientos, pero comportamientos más amplios, como por ejemplo, búscame estrategias donde el RSI suba, donde el RSI baje, donde el MACD cruce la línea cero de medio, donde las medias móviles se cruzan. Seleccionas, hay una gran cantidad de comportamientos a poder seleccionar. Obviamente, no seleccionas todos. Si tú, por ejemplo, buscas estrategias alcistas, normalmente buscarás comportamientos que tiendan a ser continuación de tendencia o bien retrocesos, podrías también poner. Si tú estás operando, quieres buscar estrategias en un activo, estrategias en corto, pues pondrás pues, que a lo mejor el RSI se dé la vuelta de arriba hacia abajo en lugar de abajo hacia arriba, si buscas cortos. Varios comportamientos. Tú haces un preset, ¿no?, de esos comportamientos, y lo que hace él, empieza a fuerza bruta, aleatorio, a buscar combinaciones, y tú te quedas con aquellos que pasan unos filtros que tú le has indicado. Claro, tiene su ventaja y tiene sus contras, tanto una como la otra, la que hemos explicado antes. Bueno, las ventajas de utilizar builders, que en una hora puede haberse pataleado 1 millón de estrategias. Cosa que si nosotros, como humanos, empezamos a analizar el mercado y sacamos 1 millón de estrategias, creo que no sé si nos va a valer una vida para, Claro, para no nos poder a mano alcanza, no sacar nos 1 millón de alcanza. estrategias. Sí, ¿Qué sucede? Que la probabilidad del 1 millón de estrategias sacadas en builders de que tengan una ventaja estadística favorable es muchísimo menor que si sacases 1 millón de estrategias basados en un sesgo, o sea, de forma manual, aunque los datos se analicen de forma algorítmica, pero el sesgo lo has identificado tú de forma manual, pensando y analizando. Por tanto, esa es la ventaja de empezar por un sesgo de una propia persona que haya buscado o encontrado o analizado. Que cuando haces un análisis ya sabes que ese sesgo puede tener cierta ventaja, mientras que un builder te puede cruzar un comportamiento de el precio es, yo qué sé, algo que sea absurdo, el precio sea mayor que el volumen, que no tiene, o sea, excelente, no tiene sentido entiendo. alguno no es juntar esas dos condiciones, pero lo puede hacer. Obviamente tarda 3 milisegundos en hacer el backtesting y descartártelo, pero bueno, te generan este tipo de estrategias que seguramente si tú lo haces con sesgos no se te pasarían por la cabeza en ninguno de los momentos. Excelente. Entonces, podríamos decir que existen un poco, por así decirlo, dos enfoques al momento de abordar el trading algorítmico. Cuando partimos, como lo hemos estado haciendo en este canal, es decir, primero estudiando datos y tratando de hallar ventajas explotables y comportamientos repetitivos, y luego enfocamos la estrategia a aprovechar esos comportamientos y lo que tú, o bueno, lo que se conoce como los strategy builders, ¿verdad? El strategy Bueno, builder, sí, ¿sí? está dividido. Sí. Sí, bueno, sí, creador de estrategias, sí, sí. Sería esto un software, ¿verdad? Es un software de un tercero, por ejemplo. Sí, Mira que así hay es. en NinjaTrader hay algo que se llama Strategy Builder, pero yo no creo que sea lo que tú comentas. Creo que, No conozco NinjaTrader, pero muchos de ellos traen un módulo de tu poder manualmente seleccionar. Quiero entrar cuando la media móvil de tal sea mayor que tal y que el RSI sea tal y que el MACD sea tal. O sea, tú haciendo clics puedes diseñar un diagrama y te exporta el robot ya programado. O sea, no tienes que saber de programación. Esto casi todo lo incluye. sí, yo creo que es Builders lo casi mismo todo que lo tú incluye. dices. Yo creo que es lo mismo que tú Es dices. La eso, verdad, yo ¿no? nunca he trabajado Seguramente. con el Builder, sí, siempre lo he hecho con código, pero haces lo mismo. O sea, tú le pones ahí el indicador que quieres usar, qué Exacto. variable va a tener el plot, si va a ser, y entonces tú le pones los datos. Lo que hace es que te genera la estrategia en base a ese comportamiento y luego la prueba, ¿verdad? Sí, eso tiene una limitación y es que si quien ha desarrollado ese constructor, ¿vale? No ha tenido en cuenta un comportamiento o una gestión de las operaciones o una manera de salir, no la puedes configurar. Ah, ya. Muy Esa bien, es muy la bien. limitación. Yo no los utilizo a estos, ¿eh? Por eso. O sea, prefiero, yo como programador, si quiero tener una estrategia que me conozco o la aprendo, me la chivan, la quiero programar, lo hago yo desde cero programando, más que utilizando este tipo de constructores. Claro, a mí
me parece que ya cuando uno quiere empezar en esto de trading algorítmico, tú considerarías, yo pienso que sí, que es 100% necesario al menos tener lógicas de programación, de pseudocódigo un poco para saber, pues tener este pensamiento pragmático, metódico, organizado, ¿verdad? Entonces ya hay que tratar de saber un poco de programación. Yo creo que ese es un problema de cuando alguien trata de empezar en esto, porque no logra tener ese pensamiento estructurado. Tú a una persona que realmente, digamos que no sabe ni siquiera ha estudiado datos o procesado algún Excel o adquirido algún comportamiento, lo que sea, ¿qué le recomendarías para que empiece? O sea, ¿qué es lo primero que tú crees que alguien que quiere hacer un traspaso de la típica operativa 100% manual en base a lo que yo creo que pasa, lo que creo, ¿verdad? A un ya comportamiento verificado, repetitivo, algorítmico, cuantificado? ¿Qué recomendarías estudiar? A ver, yo lo primero que diría es, primero de todo, que la persona se analice a él mismo y si se ve capaz de ser al menos un perfil analítico, o sea, que le guste analizar, mirar informes, tomar esas decisiones. Y segundo, si se ve capaz programando, que esto ahí es una gran barrera de entrada. O sea, el mejor perfil que existe del trading algorítmico, aunque hayan builders, es un programador, es una persona técnica. ¿Vale? Sí que es verdad que con builders no es necesario programar, y de hecho tengo alumnos de casos de éxito que tienen su cuenta, que ya llevan tiempo operando, que va en positivo, tienen captación de inversores y demás, y no han programado ni van a aprender a programar. Pero la mejor combinación es sabiendo programación. Es la mejor combinación. Que se testeen, que compren un curso de programación, que vean a ver cómo se ven programando. Hay muchos, la gran mayoría se verán, vaya tostón, yo esto no lo voy a aprender, no me veo motivado. Pues ahí la única manera es utilizando builders. Es la única manera. Si la persona se ve capaz, que es técnica, puede aprender conceptos de programación que sean mínimos, aunque tengan se necesita un poco más que conocimiento de manejo de Excel para, creo, llegar sobre todo a tu trabajo que es un excelente trabajo de recolección de datos. Se requiere un toque técnico, un toque de programador, aunque no experto, pero sí crear condiciones, poder taguear los datos diciendo esto es bueno, esto es malo. Ahí se requiere un poquito Por supuesto, de sí, sí, perfil siempre técnico. he comentado eso de ahí y como tú lo dices, o sea, yo he tenido una evolución desde que empecé en esto, una evolución en la que obviamente hace algunos años pues no sabía nada de análisis de datos, nada. Y lo primero que hacía era, pues como podía, sacar los datos, como tú dices, en un CSV, luego un Excel, cosas básicas de Excel, pero mira que cuando ya empecé a hacer cosas muy interesantes, incluso aprendí el lenguaje M Language, que es el que escribe las columnas en Power Query. Entonces, obviamente, ya cuando decía muchas cosas, pues ya sabiendo un poco de M Language, pues podía procesar bastantes columnas rapidísimo y todo, que es mucho más, ¿cómo podría decir? Más óptimo que estarlo haciendo pues manualmente. Hay cosas que no se pueden hacer ni siquiera de forma tradicional, es decir, con la interfaz de usuario en Excel, lo que tienes que hacer con un poquito de código. Y como tú lo comentas, pues yo pienso que sinceramente, de cualquier manera, o sea, yo pienso que pensando de acá a unos años, 100% pues hay que tratar de enfocar la operativa a algo automatizado, porque como yo te decía, ¿cuál es mi motivación principal? Es que no me considero capaz de operar varios instrumentos, ni siquiera me considero capaz de estar toda la sesión americana sentado ejecutando, por más que tenga el comportamiento validado, como te decía, esta estrategia del initial balance. Yo no me siento capaz de estar desde las 9:30 hasta las 5 p.m. ejecutando, viendo y gestionando. Muy Claro. demandante de tiempo, muy todo. Entonces, lo ideal es hacer un traspaso para que se pueda aprovechar todo. Yo también le recomendaría a las personas. Trato en lo posible de que se empiece con estudiar datos. A todos les recomendaría que vayan acá al canal de mi compañero Ramón, Hobby Code. Tú haces bastantes webinars también para que las personas se inicien en esto del trading algorítmico, ¿verdad? Sí, sí, yo soy más, bueno, hablo más de los builders para personas que no, pues no se vean programando, porque al final yo también mis cuentas de trading, o sea, no es que una cosa sea mejor que la otra, no es que analizar sesgos sea mejor que los otros, tiene ventajas e inconvenientes. Yo, de hecho, todas mis cuentas están gestionadas por sistemas de builders, ninguno programado por mí ni sesgos, o sea, al final cada uno tiene que encontrar su perfil, cada uno tiene que estar donde está más cómodo.
Tú, por ejemplo, me has comentado que te gusta mucho, prefieres más analizar el sesgo, pues este es tu perfil. Otra persona dirá, no, es que no me dio para nada cogiendo Excel para arriba, para abajo, programando. Claro. Pues prueba lo de los builders, a ver si eso te gusta, que también lleva su curro, o sea, no hay nada fácil. No, por Aquí nada supuesto que no hay sencillo. nada fácil, nada Es fácil. es más, de hecho, es una barrera de entrada mayor que programar, que operar manual. Operar manual, a ti durante una mañana ves el curso de 6 horas, te dicen lo que tienes que operar y a la tarde estás operando. En algorítmico no. Amigo, te tardas más de una tarde. Ujú. Y aparte, aprender a utilizar este software de los builders que ha de ser ajeno a la plataforma, ¿verdad? Sí, Sí, entonces igual y conlleva. Podría decirse que un primer paso para una persona que quiere hacer un traspaso sería primero decidir si se va a enfocar en validar primero estrategias de una forma cuantitativa o va a enfocarse en el uso de los builders, que repetimos, los builders serían tratar de, como dices tú, un poco con la fuerza bruta computacional, encontrar los comportamientos de indicadores. El builder lo que va a hacer es recolectar indicadores, ver cómo se comportan y aprobar o descartar el comportamiento en un backtest histórico. ¿Cuál sí, sería eso es la una de las... primera parte, eso es la primera parte, luego le pasa. Lo bueno de esto es que dentro de la misma solución ya te integran los test de robustez. Que esto al final partes desde la base con sesgos programados por ti o sacado de estrategias por ti, o bien partas desde un builder. En los dos casos yo veo que tienes que pasar por test de robustez, tanto de Claro, una manera como por con otra. Por supuesto. tanto, los builders ya te viene, bueno, hay algunos, yo o sea, utilizo Strategy One, que para mí es el mejor del mercado, ya te ¿Lo puedes integra repetir, por favor? Strategy Quant. Strategy Quant, ¿ya? Para que igual Es las de personas costes, de sepan, pueden pago. empezar por ahí. Es de pago. Sí es de pago, pero tiene una licencia gratuita durante 14 días. O sea, ¿Ya? lo pueden probar. Alguien que quiere empezar con builders puede revisar lo que comenta Hobby Code, Strategy Quant, entonces, para que tengan como iniciar igual. Y claro, ya lleva integrado muchos test de robustez, de Monte Carlo, test de otros mercados, test Mm. de permutación de parámetros, de wall forward. Todo esto yo les paso a los sistemas. Claro, estos test también se tienen que pasar si partes desde la vía de programación o de sesgos o de O del análisis del sesgo, mercado. ya. Entonces también vamos a suponer que, mira que vamos un poco en orden, ¿verdad? Entonces primero estamos en la parte en la que queremos saber qué estrategia algorítmica podríamos llegar a programar. Entonces ya vamos a Ujú. suponer que, mi caso, ya vamos a suponer que tengo una hipótesis, la que te comentaba, la estrategia del initial balance, que parte del estudio de datos y ahora estamos en la parte ya, se diseñó la estrategia, backtest, todo, está dando resultados positivos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Y lo que comentas son los test de robustez, ¿verdad? ¿Puedes decirnos un poco a qué hace referencia un test de robustez o qué es lo que trata de buscar, evitar, a qué se enfoca eso? Un test de robustez, los test de robustez lo que intentan es medir, bueno, primero de todo, estresar las estrategias. ¿Qué significa estresar las estrategias? Significa cambiarles algo del pasado, ya sea de la propia estrategia o ya sea del valor de los precios del activo a la cual le tiras los backtests, para ver cómo se comporta. Lo que se espera es que el resultado varíe, pero no varíe drásticamente. Es decir, yo, por ejemplo, lo que mido en algunos test es de todas las simulaciones que le tiras en un mismo test, miro que las simulaciones, los resultados de las simulaciones no sea un abanico muy amplio, que sea estrecho. ¿De acuerdo? Que los resultados de todos los backtests de esas simulaciones, que a lo mejor si, por decirte de alguna manera, un ejemplo, si gana un 20% anual la estrategia original, pues que todas las simulaciones pues me ganen entre un 10 y un 30%. Eso es para poner un ejemplo muy simple. ¿Vale? Trabajamos con unos otros indicadores más, o sea, ratios más complejos que el net profit, el porcentaje de net profit. Pero para que la comunidad también, los que nos vean también nos entiendan, es eso. O sea, es medir, cambiar un poco el pasado para ver cómo se comporta. Hay test más heavy, hay test más simples. Algunos ejemplos de los más simples. Test de Monte Carlo. Test de, por ejemplo, de Monte Carlo tiene varios. El más simple sería la reordenación de trades. La reordenación de trades significa que si tú en tu backtesting tiene 500 operaciones, lo que hace es las reordena y hace, por ejemplo, le pones 2000 simulaciones distintas. Es decir, de forma aleatoria te va a reordenar todas las operaciones de distinta manera, 2000 veces.
Tú lo que haces es, de todas estas 2000 simulaciones, habrá una que será top y habrá otra que será la peor. Por tanto, lo que miras es que no se vaya mucho ese abanico. Pues tú miras en porcentiles, es decir, normalmente a mí me gusta comparar, bueno, en este en concreto lo miro todo, miro todas las simulaciones, pero luego hay algunos que a lo mejor miro desde el nivel 50, o sea, los reordena de mejor a menor, ¿vale? Pues el que está en la mitad contra el que está en el nivel 90 o 95. Que no haya mucha diferencia entre estos, porque siempre hay el 5% de la estadística de una muestra se va fuera de lo común. O sea, es lo que sucede fuera de lo común. Por tanto, a veces los dejo fuera del análisis. A estos casos, 1, 2, 3, 4, 5 casos muy extremos, porque se consideran extremos, ¿sabes? Excelente. Entonces podríamos decir que los test de robustez lo que hacen es analizar que bajo otras circunstancias o bajo otras condiciones, la estrategia no se haya comportado de una forma significativamente diferente. O sea, lo que queremos es que una estrategia bajo distintas condiciones dé resultados muy similares, incluso si se han cambiado esos comportamientos pasados, ¿verdad? Del backtest. ¿Qué podría influir a un cambio de la estrategia? Como tú lo comentas, el orden de las ejecuciones, ¿verdad? Puede que uno llegue a tener la peor suerte y tenga la peor racha negativa dentro de la muestra total. Entonces, eso se lo hace con distintos test de robustez. Uno que comentas es el de Monte Carlo, ¿verdad? Hay otros que Sí, puedas sugerir, creo que has mencionado en un directo que te comentaba, el análisis walk forward, ¿verdad? sí, Sí. bueno, esto yo lo utilizo al final, ¿vale? Terminando el Monte Carlo, lo que puedes deducir en este tipo en el que he explicado concretamente, ver todas las simulaciones, qué porcentaje de esas simulaciones tienen un drawdown mucho mayor que el original. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que así como hayan sucedido los acontecimientos, las operaciones del pasado, hayas tenido un drawdown moderado, es decir, que estés cómodo con ese drawdown. Pero luego ves en las 2000 simulaciones y ves que de esas 2000, 1000 simulaciones, que son muchas, la mitad, el drawdown es más del doble de la original. Y dices, ostras, realmente lo que ha pasado en el pasado ha sido buena suerte. Y es un poco el análisis que puedes sacar de este tipo de test, que no son definitivos, ¿eh? El test de Monte Carlo no es para nada definitivo como robusto. Ahora pasamos a los más complejos y voy a dejar el walk forward para el final. Voy a explicar uno más antes, que es el de permutación de parámetros. Este encuentro que es muy, muy, muy importante, le estoy dando mucho peso recientemente. Y lo que hace es, claro, una estrategia tiene parámetros. ¿A qué me refiero con parámetro? Una media móvil de 15 son 15 periodos, de 20 son 20 periodos. Esto es un parámetro, el periodo. La variable periodo es un parámetro. Imagínate que esta estrategia también opera con RSIs. Sí, RSIs. También tendríamos el periodo del RSI, son dos parámetros, ¿vale? Claro, si esa estrategia es buena con media móvil de 15 y periodos de RSI de 7, ¿qué pasaría si yo pongo la media móvil de 17 y el RSI de 10? ¿Tendría resultados similares? O sea, en lugar de modificar los datos, ahora modificamos los parámetros de la estrategia. Los modificamos todos para arriba y para abajo, un porcentual, y sacan otras miles de simulaciones. Lo que hay que analizar aquí es, en base, cruzándolo con cada KPI, por ejemplo, retorno a partido drawdown o mayor caída o periodo de estagnación, pues a ver cómo se comporta cada uno de los KPIs en base a esa variación en los datos de los periodos, en los parámetros de cada uno de los comportamientos. Y Ya. ese test para mí es Dios. Excelente. Entonces, ya esto de los test de robustez sería, podríamos decir, uno de los últimos, en las últimas partes en los desarrollos de una estrategia, ¿verdad? Sí, la parte media. Bueno, yo la final la dejo para el Walk Forward, que sería. Se puede categorizar como test de optimización. Yo lo categorizo como test de optimización porque, aunque mide la robustez también en parte, porque el Walk Forward consiste en, si una estrategia ha hecho un backtesting de 10 años, lo que hace es trocea, coge 5 trozos, por ejemplo, 5 trozos en lugar de 10 años, un trozo de 10 años, coge un trozo de 5 años, luego otros 5 años, pero no, o sea, no separados, sino que se comen entre ellos. ¿De acuerdo? Se comen entre ellos. Ahí puede ser que el mismo periodo de tiempo esté en 2 o 3 runs, se le llama, ¿no? O separaciones o partes. ¿Para qué se hace esto? Para que te diga
para calcular el valor de los parámetros que acabamos de hablar ahora, los periodos, los shift, los lows y demás, las Ks y las Ds, que te diga cuál tienes que poner a partir de mañana cuando lo pongas en tu cuenta demo real, teniendo en cuenta solo la última parte del tiempo. No Excelente. los 10, no los 10 últimos años, sino la última parte. Ya, A lo mejor solo tiene en cuenta los últimos 3 años o los últimos 4 años. Esto es un poco para adaptar los parámetros a la volatilidad actual, para adaptar los parámetros a cómo se están cogiendo los profits en los últimos años, porque claro, no es lo mismo cómo se está moviendo el Nasdaq en los últimos 3 años que en el año 2013. por supuesto. Ya te digo yo, el otro día estaba mirando los ATRs, que ahora estoy trabajando con stop loss basados en ATR, y en 2013 o sea, el ATR es 5 o 6 veces menor de media que ahora. Claro, desde Sí, el 2018 para acá se hubo un gran cambio, un gran incremento en la volatilidad. Una forma que yo tengo para ver cómo va variando la volatilidad es analizando el rango por minuto de las velas. El rango de una sesión americana también te hace una idea. Si tú miras el rango de sesión americana hace unos años, había momentos donde eran 15 puntos el rango de la sesión americana. Actualmente llega a estar en promedio unos 80, 100 puntos, dependiendo de las imagínate. condiciones de volatilidad, entonces se ha ido aumentando bastante. Una pregunta, bueno, entonces entendiendo lo del análisis walk forward, ¿verdad? Es un poco para encontrar cuál sería la mejor combinación de parámetros a utilizar en base al comportamiento de los últimos años, ¿verdad? Sí, Ya. es adaptar los parámetros para ponderando los últimos datos. Ya. Yo te comentaba que el estudio cuantitativo o el indicador cuantitativo que he desarrollado hace ciertas estadísticas sobre el initial balance, ¿verdad? Entonces me dice, si se rompe hacia arriba el initial balance, la probabilidad de que alcance, supongamos, la extensión 75 es del 60%, ¿ya? Ujú. Eso de ahí me haría a mí, entonces, saber dónde tiene que ir ubicado el target. Eso sería algo similar, ¿verdad? Es como tratar de encontrar cuál sería la combinación de stop o de target ideal al comportamiento de la estrategia. Correcto, para adaptar, bueno, sí, lo podríamos. Es que realmente el waterfall es una consecución de lo que haga antes. Por tanto, si tú, por ejemplo, analizas los breakouts de las sesiones anteriores y quieres un poco analizar los niveles a los cuales van a llegar o tú quieres setear como que han llegado, esto lo puedes poner como parámetro, ¿vale? Aparte de un análisis previo, si tú me estás diciendo que el 75%, o no, la gran mayoría van, a no sé qué nivel me has dicho, al 75, Sí, sí. hacer 75 hacia arriba. Claro, aquí tú ya lo has analizado. De todas maneras, yo esta variable lo que haría es, lo pondría a estudio, este nivel, y lo pondría, mira, te voy a decir un rango al test esto sería el test de permutación de parámetros. Te voy a poner un rango en esta variable, que sería la extensión más arriba del breakout, te voy a dejar un rango entre 20% y 100% y que vaya de 5 en 5, ¿vale? De 20, 25, 30, 35, tal, 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 tal. Y a partir de aquí, tirando ese test, tú puedes ver, haciendo los backtesting, varias simulaciones, puedes ver qué nivel va mejor en los últimos, bueno, en todas las simulaciones que ha podido hacer, en todas las combinaciones, no solo de este variable, sino estaría bien también cruzarlo con otra más, como por ejemplo el stop loss que le puedas dejar abajo. Cruzar esa variable con otra, no cruzar con muchas variables, incluso hay veces que se hacen análisis solo de una variable, pero si tu estrategia quieres adaptar más de una variable o identificar qué variables, qué valores quieres poner en cada variable, tendrías que tirar ese test para cada una de las variables, incluso conjunto, ¿eh? O sea, 1, 2, 3 variables está bien. Ahora, si pones 5, 6, 7 variables, te puede llegar a sobreoptimizar porque hay demasiadas combinaciones y siempre te va a quedar una sobreoptimizada. Pero yo Excelente. lo pondría como un rango, conjuntamente con los stop loss, por ejemplo, porque ya me has contado un poco antes cómo va el tema. Y en los stop loss también le podría dar un rango. Y entre esas dos, que te haga un test de permutación de parámetros. Si sale bien ese test, tírale un wall forward para que te diga a día de hoy qué valor exacto tendrías que poner bueno, Excelente. en tus sistemas.
Muy interesante la conversación que hemos tenido. Incluso me sirve bastante a mí, que como te comentaba al inicio, he empezado hace algún tiempo a desarrollar ya las estrategias de trading. De cierta manera me sorprende saber que había una forma tal vez diferente, un tanto más sencilla de empezar, que no sea pues aprendiendo a programar, porque yo decidí incluso meterme a la universidad para aprender a programar y no ha sido la única forma. Yo no sabía que era posible llegar a hacer trading algorítmico sin saber programar. Entonces, me parece que ese es un gran plus, porque la verdad no es del todo sencillo aprender a programar, requiere bastante esfuerzo también, práctica por parte de uno. Entonces, me da mucho gusto que la comunidad se pueda enterar que es posible llegar a desarrollar estrategias algorítmicas, incluso hacer todos los test de robustez, todo lo que comentas, sin saber programar. Así Ujú, que eso da pues cierta motivación también a que otros puedan empezar, que mi interés siempre ha sido motivar a las personas a que traten de llevar el trading o llevar lo que hacemos un poco más allá, tratar de hacerlo ujú, un poco mejor, un poco más sólido, un poco más sostenible en el tiempo. Así que de cualquier manera, todo lo que tratamos de compartir, personas como mi compañero Ramón, Hobby Code, yo, José, JGPM, tratamos de siempre motivarlos a ustedes o impulsarlos a ustedes a que vean el trading como algo sostenible y de forma hay que pues prepararse, estudiar todo. Espero que el video que hemos hecho hoy, esta pequeña entrevista, les dé un poco de luz respecto a cuál es el proceso a seguir para el desarrollo de una estrategia algorítmica. Yo mismo he conversado con él y quise llevar este orden porque es precisamente lo que voy a hacer con una estrategia en la que estoy trabajando, en la cual partimos con el estudio de datos, como le comentaba Ramón, de Initial Balance y ya el testeo, el backtest, todo. Así que voy a seguir los consejos de Hobby Code acá. Sin más que decirles, me gustaría que dejen acá en los comentarios alguna duda para llegar a preparar otro video donde podamos comentar cómo pueden pues seguir ustedes en este camino del trading algorítmico. Al menos de mi parte eso sería todo. Para mí fue un gusto tenerte acá, Ramón. Espero que en otro momento lleguemos a estar juntos también. Cuídense mucho, tengan un buen día. Te doy aquí espacio a que te despides de mi comunidad. Cuéntanos un poco de tus redes sociales, igual para que te sigan, qué haces y qué pueden encontrar en tus canales. Bueno, primero de todo, un placer haber estado aquí, hablar de estos temas, temas un poco más avanzados que el trading, como siempre se conoce, manual y análisis de gráficos. A mí me mola el tema este tipo de conversaciones más avanzadas, más técnicas, más estadísticas, que al final es a lo que nos dedicamos. Un placer. Espero bueno, que tu comunidad haya aprendido algo, se ha ido con algún conocimiento nuevo antes de irse a dormir, que eso para mí es algo que intento aplicar a mi día a día. Y nada, desde mi canal también comparto mucho contenido sobre cerca de trading algorítmico, por lo visto bastante parecido al análisis también de los datos, de backtesting, muy parecido a nuestro compañero J. Así que seguro que no es la primera pieza de contenido que hacemos juntos, pero seguro que no será la última. Así que esperadla Me porque haría mola. mucho gusto volver a hacer otro tipo de cosas porque conversando al inicio pues va muy de la mano todo lo que hacemos de cuantitativo, de algorítmico, así que espero que nos veamos en otra ocasión. Yo voy a dejar acá las redes tuyas, Ramón. Gracias Perfecto. nuevamente por estar acá. Eso sería todo. Cuídense. Chao. Chao. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!